Bueno, la charla se llama Vestigios romanos en las merindades. Más bien buscando vestigios romanos en las merindades. Os tengo que decir que lo romano en las merindades es muy escaso, pero a la vez es apasionante. Espero demostraroslo ahora. Y sobre todo está todo por descubrir. ¿Qué quiere decir que está todo por descubrir? Que, bueno, pues que se ha dedicado, yo creo, no mucho tiempo a revisar todo lo que hay que no es medieval en las merindades, y hay muchas cosas desconocidas que aún están por sacar. Yo esta charla la he enfocado no como a contaros datos y soltaros personajes y fechas, sino la he enfocado como contaros la metodología que yo sigo para buscar cosas aquí en las merindades. De modo que vosotros, si os apetece y queréis, podáis intentar descubrirlas por vosotros mismos. Bueno, vamos primero. ¿Por qué os he dicho que es muy escasa la presencia romana en las merindades? Porque, bueno, pues aquí no tenemos ni una Clunia Suspicia, no tenemos una Emérita Augusta, no tenemos una gran ciudad, una gran colonia, como si hay en otros puntos de la península ibérica, y esto tiene que ser por algo, ¿vale? Y ese por algo es porque los romanos vinieron aquí a hacer la guerra. Si conocéis la historia, los romanos vinieron aquí en el contexto de las guerras cántabras. Las guerras cántabras fue un conflicto que ocurrió entre el año 29 a.C. y el año 19 a.C., más o menos, ¿vale? En ese conflicto, voy a volver a la de atrás, que esta ya me ha pasado, en ese conflicto hay, digamos, dos partes diferenciadas, ¿no? Una primera parte en la que el señor de la foto, que se llamaba Octavio Augusto, que seguro que le reconocéis por la foto y habéis oído hablar de Octavio Augusto, se le ocurrió pacificar Hispania. ¿Qué quiere decir pacificar Hispania? Pacificar Hispania, en la mente de ese señor, quería decir asaltar militarmente la parte de Hispania que todavía no controlaban los romanos, y era la cornisa cantábrica. En el año 29, primero mandó a su ejército con algún general, hicieron alguna escaramuza por aquí, por la cordillera cantábrica, y por fin, en el año 27, a finales del año 27, vino él en persona. Vino a comandar las tropas. El problema es que Augusto era un militar, pues probablemente bastante malo, no había nacido para la milicia, se quedó atascado, digamos que hizo el ridículo, se cogió una pataleta y se marchó a Tarragona, ¿vale? Y se pasó los 7 años de guerra siguientes en Tarragona. Aquí dejó a un lugarteniente que se llama Cayo Antistio, que consiguió algunas victorias contra los cántabros, algunas contra los astures, y ya dieron la guerra por ganada, mandaron mensaje a Roma: la guerra está ganada. Pero no debía ser tan así, porque en el año 20 se le vuelven a sublevar todos los cántabros, ¿no? Y entonces ya en el año 20, en esa sublevación en la que los romanos lo pasaron muy mal, trajeron al militar de verdad, al bueno, ¿no? Y ese militar de verdad, ese bueno, se llamaba Agripa, Marco Agripa. Seguro que os suena, si habéis estado alguna vez en la ciudad de Roma, el Panteón de Agripa lo mandó a hacer él, y es el edificio que siempre se visita en Roma, porque es el edificio de la Roma clásica que mejor se conserva, ¿vale? Marco Agripa llega aquí, encuentra a las legiones casi amotinadas, las devuelve al combate, consigue otras victorias frente a los cántabros, también frente a los astures, y lo mismo, dan la guerra por terminada, los cántabros por vencidos, pero tampoco debía ser tan así, porque a un geógrafo de la época, que además era contemporáneo a los hechos, que se llamaba Estrabón, se le escapó en uno de sus textos que Tiberio es el sucesor de Augusto, había tenido que dejar a los pies de la cordillera cantábrica nada menos que 3 legiones, porque no se fiaba de lo que había por ahí. Entonces es normal que aquí no fundaran grandes colonias y grandes ciudades como en otros casos, ¿vale? Moraleja: las merindades estaban en territorio cántabro. Sí. ¿Todas las merindades? Eso ya es difícil de saber, porque por aquí también tenía que haber bárdulos, castellones, ¿no? Y las fronteras no están claras. Pero bueno, sí, buena parte de las merindades estaban en territorio cántabro. Roma vino aquí a hacer la guerra. Y si queremos encontrar restos romanos, tenemos que buscar restos romanos de las guerras cántabras, restos militares, en forma de 2 cosas. La primera, de batallas y campamentos romanos, y la segunda, y sobre todo, de la logística de guerra, o sea, puentes y calzadas. Yo voy a empezar por los puentes. Espero que nadie se me enfade, nadie se me ofenda o nadie se me sorprenda si os digo que absolutamente ninguno de los puentes de la región,
que se dan por romanos son romanos. Ninguno. Aquí os he traído dos de los sospechosos habituales. El de arriba es el puente de Villarías. Toda la cartelería, ¿no?, de los paseos hasta llegar hasta él, puente romano. Bueno, pues el puente de Villarías no tiene una sola piedra romana. El de abajo es el puente de Quincozas de Ayuso. Este es el puente romano por antonomasia, ¿no? Tampoco romanos, ambos son medievales. Me voy a remitir a la obra de un ingeniero de caminos que se llama Manuel Durán, que ha estudiado todos los puentes de la península ibérica que dicen ser romanos. Y en lo que es la región, en la comunidad autónoma de Castilla y León, solo ha encontrado 3 que sigan en pie, que son estos. Uno es el puente romano de Salamanca, que ni siquiera todo es romano. Los arcos centrales son una reconstrucción, yo creo que es renacentista, y los arcos laterales son todavía romanos. Y los otros dos están en un sitio tan tonto como Cerezo de Río Tirón. Cerezo de Río Tirón está aquí en la provincia de Burgos, un poco más al sur, a la altura de la ciudad de Burgos, no están las militares. Si os fijáis en estos puentes de Cerezo de Río Tirón, veis cómo esos sillares de piedra están tallados de una forma almohadillada. No sé si lo podéis ver. Esos tallajes, que son que se usaban en la época alto imperial romana, no son los que tenemos aquí. No hay ningún puente romano en pie en las Mediterráneas, ninguno, ¿no? Ahora viene la pregunta, oye, ¿cómo puede ser si lo que hoy es la comunidad autónoma de Castilla y León era cruzada por decenas y decenas de calzadas romanas que tenían que superar ríos, arroyos y hasta ciénagas? ¿Cómo puede ser que solo hayan quedado 3 en pie? Bueno, pues eso solo tiene una explicación, solo una. Y la explicación es que los romanos, en general, no hacían los puentes de piedra. Los hacían de algún material biodegradable, que dirían ahora los cursis, es decir, de madera, ¿vale? Aquí os he puesto una ilustración, la he sacado de Wikipedia, lo que sería un puente de madera, ¿no? Y además, fijaros, un puente militar. Yo creo que esa ilustración está mal porque el puente es demasiado grande respecto a la gente que cruza por encima. Pero bueno, para haceros una idea, yo creo que ya os puede valer. Os podéis imaginar que esos pilares de madera, en la medida de lo posible, jamás apoyaban en el lecho del río. Porque el lecho del río pues puede tener arcilla, puede tener cantos rodados o puede tener cualquier cosa que se mueva o con la corriente o ella sola, ¿no? Esos pilares tenían que apoyar en alguna base sólida que les permitiera apoyar los pilares con fiabilidad. Y esa base solo podía estar hecha de un material, que era el material que mejor dominaban los romanos, que era el hormigón. Si vais a Roma y os dais un paseo por el foro, todo es hormigón. Vais a encontrar un poquito de ladrillo, algo de piedra, pero casi todo es hormigón. El Panteón de Agripa, los que habéis estado en Roma y lo habéis visto, que es el edificio mejor conservado de la Roma clásica, es un edificio puro de hormigón, todo hormigón, ¿vale? Lo dominaban también que tenían un truqui para que les fraguaran el agua. Y el truqui era meterle ceniza volcánica a la mezcla, ¿no? Entonces, si queremos buscar puentes romanos aquí en las Merindades, evidentemente la madera hace 1500 años que desapareció. Lo que tenemos que buscar son estas bases de hormigón sobre la que apoyaban esa madera, ¿vale? ¿Cómo la vamos a buscar? Pues yo tengo una metodología propia. Esto de metodología propia suena muy glamuroso, pero realmente no lo es. Es una tontería que se le tiene que haber ocurrido a mucha gente antes. Y escoger un tramo de calzada romana que conozcamos de verdad, que estemos seguros que existía, que tenga su carta arqueológica, ¿no?, que esté documentada. Si en medio de ese tramo de calzada romana pasaba un río, pues hombre, tiene que haber un puente, para que vea la metodología que tonto, ¿no? Bueno, pues os voy a enseñar primero este tramo entre San Llorente de Losa, Pequeño Valle de Losa, y Calzada de Losa, ¿vale? La fuente que uso, en este caso, para ver por dónde pasaba la calzada romana, es una web de la Junta de Castilla y León que se llama Vías Romanas, ¿vale? La calzada romana es esto que veis por aquí, esto rojo, que se convierte en verde, amarillo, esto es la calzada romana, pasaba por ahí. Y aquí tenemos el río Jerea, ahí tenía que haber un puente, ¿no? Vamos a verlo en esta foto aérea. Aquí tenéis la calzada romana, el mismo área, ¿no? Aquí, veis esto de aquí, es el terraplén de la calzada romana, por aquí seguía, y este es el Jerea. Aquí tiene que haber un puente. Bueno, pues si vais, yo os animo a que vayáis, y os metéis en el río a esta altura, vais a encontrar nada de nada.
Y no vais a encontrar nada de nada por una cosa muy curiosa que me he encontrado en todos los casos que he estudiado, al menos por esta zona, y es que las calzadas, antes de llegar al puente, daban un gran giro, se encontraban con el puente, daban otro gran giro y volvían a la carretera. Yo esto lo he interpretado, pero esta es mi interpretación personal, como que los que hacían la calzada eran unos señores y los que hacían el puente eran otros. Unos iban a lo suyo, los otros escogían el mejor sitio para hacer el puente, y al final, yo supongo que eran los del puente los encargados de ir por la calzada. Pero esta es una interpretación mía. Bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Si seguimos la calzada, damos ese gran giro, ¿no? Seguimos este camino, que sigue siendo calzada, y llegamos hasta aquí, y aquí hay un momento que el camino pedroso deja de ser pedroso y se convierte en arcilla. Y aquí es donde tenemos que ir a buscar. Yo no soy hombre de río, a mí los ríos me dan cosilla, y entonces voy con un dron. Les voy a enseñar imágenes del dron tomadas justo de esa zona. ¿Vale? A ver si me funciona el vídeo la primera. Ahí vamos. Ahí lo tenéis. Esta es la estructura que hay justo en ese punto. Aquí lo más difícil de todo es diferenciar lo que es piedra de río de lo que es algo hecho por el hombre. Aquí no tenemos ningún problema porque mirad cómo está perfilado eso. También quiero que os fijéis que aquí hay dos rodadas, no sé si las veis. Esas rodadas además no son de desgaste. Esas rodadas las hicieron el día que echaron el hormigón. Se les iría el carro para atrás y se quedan las rodadas marcadas. También quiero que os fijéis, ahora cuando hablo de la imagen, que arriba hay otra estructura como esta, mucho más desgastada. Yo personalmente creo que la estructura original era la otra, tuvieron algún problema con el puente y hicieron esta. Pues esta está bastante mejor conservada y creo que es porque es posterior y porque está protegida la corriente del río por la otra. Ahí la tenéis ahora. ¿Vale? Venga, voy a pasar a otro ejemplo. Este está mucho más cerca. Esto es cerca del crucero, en la carretera de Bilbao, en el pueblo del Ribero. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de dónde estamos, ¿no? Esta es la carretera de Bilbao, este es el Ribero, esta es la cantera, ¿no? Sobre la cantera que hay allá a medio monte. Esta es una imagen aérea de la misma zona, lo mismo, carretera de Bilbao, aquí está la cantera, y la calzada romana es esto que veis aquí, ¿no? Esta línea verde y roja, y estos dos puntitos son un sitio donde hace unos años se hicieron una carta arqueológica para ver que era una calzada romana. ¿Vale? En esta foto aérea, a ver si soy capaz de que lo veáis bien. Algo desconectado. No sé qué desconectar. Ya está. Bueno, ya va. A ver si soy capaz de que lo veáis bien. Aquí está el terraplén de la calzada romana, todavía se conserva. ¿Vale? Por aquí está la carta arqueológica que os he dicho antes. Esto está tocadísimo, está casi destruido porque cada vez que han pasado el arado por aquí, por los laterales, se ha llevado un cacho de calzada. Pero todavía existe el terraplén. Aquí, me vais a decir si lo veis o no, ¿veis que el cultivo, el cereal, tiene un color un poquito distinto? ¿Lo veis todos? Esto es, aquí existía un tramo de terraplén de calzada romana que se destruyó cuando fuera para ampliar estos campos de cultivo, pero nunca se ha podido destruir del todo. La composición del terreno es distinta por todo ese material que no pudieron llevarse y por tanto el pH. Y ahí el cereal crece con un color un poquito distinto. ¿Vale? Entonces, tenemos el terraplén de la calzada romana, seguimos la estela que nos deja el cultivo por donde iba la calzada romana. ¿Veis que hace ese gran giro que os decía? Aquí ya pasa la carretera de la mina esta, que es moderna, de la cantera, ¿no? Cantera que es moderna. Y aquí se encuentra con el río. ¿Vale? Si nos metemos al río justo en ese punto, nos vamos a encontrar con esto. Si rascáis el musgo, sale el hormigón. Todos estos tramitos de bases de puente, además tienen más o menos la misma estructura. Nunca son perpendiculares al río, siempre son un poco diagonales. No buscan enfrentarse a la corriente, no buscan embalsar el río, buscan darle salida, pero creando su base. ¿Vale? Y siempre tienen algún sitio, bien en las laterales o bien en el centro, para dejar pasar el agua. ¿Vale? Cuanto más corriente tenga el río, vamos a ver que más diagonal es la plataforma. Pues aquí el río Cerneja, que se no lleva agua nunca, pues aquí es casi horizontal, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar algo mayor y vamos a cambiar la metodología. Hasta ahora hemos buscado puentes romanos en sitios donde sabíamos que pasaba una calzada romana, ¿no? Esto ha sido fácil. Ahora voy a buscar un puente romano donde no tengo ni idea por dónde pasaba la calzada romana. Es más,
encontrar ese puente romano y todos los que pudo haber en el recorrido es la manera de saber por dónde pasaba esa calzada. Si sé encontrar los puentes y unir los puntitos, voy a saber por dónde pasaba la calzada. Luego ya hablaremos más de calzadas, pero había una calzada romana que bajaba por Medina, ¿no? Iba por, digamos, zona Fuentes, Cebolleros, y bajaba hasta Frías. Ahí cruzaba el Ebro, en Frías daba un pequeño giro, se iba por Oña y de ahí a la Bureba, ¿vale? Quedaros con que ese es el trazado que estoy buscando, pero no sé exactamente por dónde pasaba. Bueno, pues sería un gran paso adelante poder buscar dónde estaba el puente del Ebro, ¿no? ¿Dónde buscamos el puente del Ebro? Pues ¿dónde va a ser? Frías, ¿no? Frías. Si veis la web de Frías o la cartelería que hay por Frías, os cuentan que el puente del Ebro es medieval, claro que es medieval, tiene un arco apuntado, pero está situado donde antiguamente había un puente romano y pasaba la calzada romana, ¿vale? Eso lo dice toda la cartelería. Bueno, pues vamos a ver qué tiene el puente de Frías. Si miramos por el puente de Frías, esto es una foto que hice, ¿no?, de uno de los pilares mirando hacia abajo desde arriba del puente, vemos, bueno, primero la piedra medieval, esto no es una piedra tallada a modo romano, y vemos que el puente se apoya sobre un lecho de piedra natural. Lecho de piedra natural que además embalsa el río. Esto supongo que lo conocéis todos, ahí hay ¿no? cerca hay un camping y se vaya la gente en verano y tal, ¿no? Y eso es un lecho de piedra natural. Esto no sigue la misma estructura de todo lo demás que os he enseñado y de otros tramos que no os he podido traer por limitado, pero que también conozco. Hay que buscar el puente en otro sitio. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Pues lo vamos a buscar, solo puede estar en un sitio y tiene que estar obligatoriamente en ese sitio. Y ese sitio es Quintana Seca. Luego, un poquito más adelante, cuando hablemos de calzadas, os voy a contar por qué el puente tenía que estar en Quintana Seca, ¿vale? Ahora quedaros que el sitio es Quintana Seca, obligatoriamente tenía que estar. Y aquí os traigo una foto aérea de Quintana Seca. Este es el pueblo de Quintana Seca y la foto corresponde al vuelo americano, ¿no?, que es de 1956 y que son las fotos aéreas más antiguas que se pueden consultar, ¿vale?, por lo menos online y en cable. Lo que os decía, aquí tenéis el pueblo de Quintana Seca, aquí está el Ebro, todo esto es el Ebro, ¿vale? Y no sé si os habéis fijado ya que aquí hay un tochón. ¿Lo veis? Eso no puede estar ahí. Ese tochón de piedra no puede estar ahí. El Ebro es un río potentísimo. Si eso fuera un tochón de piedra que sale del agua, el Ebro tenía que haber acabado con eso hace millones de años, ¿no? El único sitio donde podéis ver cosas que sale del agua es probablemente la Horadada, pero porque es un cañón y han caído piedras de arriba en los últimos pocos mil años. Pero esto no es un cañón, esto es llano. Aquí no puede haber un tochón de piedra. Bueno, vamos a ver qué nos dice el dron, ¿no? Vamos a entrar el dron en la zona. A ver si me viene el vídeo. Aquí tenemos. Vamos a ver. Mientras llega el dron, os cuento que hemos tenido suerte porque este es el último tramo donde se puede volar un dron antes de la zona de exclusión de la central nuclear, ¿vale? Fijaros que aquí hay dos estructuras. Esta primera es una estructura que sale de la orilla de Quintana Seca y esta segunda que es una estructura que sale de la orilla de Quintana Marina. Y dejan un hueco en medio para que salga el agua. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. Bueno, esto, ya os digo, esto no podía existir, son dos subestructuras, está muy castigado, no sé si veis que está muy desgastado, porque el Ebro es un río muy potente, pero yo cuando fui allí y volé el dron tampoco me fiaba mucho de lo que fuera esto, así que bajé a sacar una muestra de hacer un experimento. Lo bajé hasta allí, me fastidió una costilla, todavía me duele, conseguí la muestra y la llevé a mi casa. Si eso era hormigón antiguo, al hormigón antiguamente le llamaban calicanto, ¿no? Y era eso, una mezcla de cal y de piedrecitas, canto. Conste que no lo necesitaba, yo creo que los de YouTube me vienen también la vio. ¿Qué os estaba contando? Me llevé una muestrecita a mi casa de esta estructura tan castigada, yo creo que sí que sí. Si era hormigón antiguo era calicanto. Si era calicanto, eso tenía que tener, lo que os decía, cal, tenía que tener canto, o sea, piedrecitas, y tenía que tener arena, ¿no? Habéis oído también eso de una de cal y una de arena. Bueno, pues efectivamente lo metí en ácido, el mejor ácido que se puede conseguir de forma amateur. Eso reaccionó, el cal se desintegró, ya sabéis que ácido más básico, la sal más agua, y aparecieron las piedrecitas, que luego os contaré más sobre las piedrecitas, apareció la arena.
y la cal se disolvió. O sea, eso era hormigón antiguo. ¿Vale? Por si os queda alguna duda, luego os voy a enseñar el terraplén de cómo salía la calzada de ese puente, ¿no? Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar de calzadas. Antes de hablar de calzadas os contaré que ahora estoy enfocado en encontrar el puente de Balmaseda. Y me parece muy bonito porque sabéis que en el Berrón se encontró hace mucho un miliario que habla de ese puente, ¿no? Entonces, lo estoy buscando y en verano, cuando los ríos bajen, espero tener algo que contar, ¿no? Vamos a hablar de calzadas. Estas son las calzadas que pasaban por las merindades, ¿vale? Las 4 primeros tramos de arriba los he sacado de la web de la Junta de Castilla y León, que os comentaba, vías romanas, ¿vale? El tramo que veis azul de abajo lo he sacado de otra web de la Junta, que es la de yacimientos arqueológicos. Y una contradice a la otra. La de yacimientos no tiene las de arriba, la de vías romanas no tiene la de azul, ¿no? Pero da igual, aquí vamos a ver todas. Si os fijáis, una de ellas, que es la que pasa por todo el Valle del Osa, está llena de puntitos. Esos puntitos corresponden a tramos que se conservan, o por lo menos que se conserva evidencia de que existieron esos rastros al cultivo que os he comentado antes. Si os fijáis, está llena de puntitos. Bueno, esto ya se conoce por ahí como la calzada romana mejor conservada de España. Hay un tramo de 1,5 kilómetros que lo podéis recorrer andando por encima de la calzada sin interrupción. Hay muchos más tramos. Si no lo conocéis, viaromanas.com para ver dónde, ¿no?, donde podéis empezar a ir a verlo, y os vais y os dais un paseo por encima, ¿vale? Pero esta ya está encontrada, esta ya no, a mí no me interesa, ¿no? Esta ya la han encontrado. Vamos a ver el resto. Hay otro subtramo que viene, aquí voy a usar el láser, que viene desde Balmaseda, ¿no? Os contaba que ahí tiene que haber un puente, pasa por todo el Valle de Mena y sube por la merindad de Montija. Aquí, si veis, hay muy pocos ojitos. Y la mayoría está perdido o aún no se ha encontrado, ¿vale? De hecho, por ejemplo, este ojito de aquí ni siquiera es, ¿no?, un tramo que se haya encontrado, es otra cosa. Tenemos uno pequeñito en Paradores de Mena y otros en la merindad de Montija. Uno de estos, bueno, no sé si es de estos o es de estos, es el tramo de calzada que antes os he contado del río Zarrio, ¿vale? Y luego tenemos dos que no tienen ningún puntito, que son este ramal que sale hacia Ojo Guareño y este, que es el que pasa por Medina, camino de Frías y Doña, que es el que hemos buscado antes, el puente de Ledo, ¿vale? Bueno, pues yo ahora os quiero contar cómo podemos buscar tramos de esta calzada para ver si os animáis y alguno de vosotros encuentra alguno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues antes de nada vamos a ver cómo era una calzada romana. La definición que yo os voy a dar, igual los que conocéis un poco este tema, no es la habitual que se suele dar, ¿no?, de Isaac Moreno Gallo. Yo os voy a dar otra que a mí me parece más completa, sobre todo en el caso que nos ocupa aquí, que estamos buscando logística militar, no calzadas que conectan a grandes ciudades. Y la definición es una que hizo la Universidad de Birmingham en los años 90. Estos crearon un grupo de trabajo para analizar todas las calzadas romanas que había en el Reino Unido y sacaron una serie de conclusiones que son las que yo os voy a contar. Primera conclusión y principal es que, bueno, aquí pone que las calzadas no estaban pavimentadas. Yo creo que esto lo he traducido del inglés directamente, es una mala traducción. Las calzadas no estaban ni empedradas ni enlosadas. Si alguna vez os llevan a un sitio que es un camino enlosado y os dicen aquí está la calzada romana, les decís que eso no es una calzada romana. No estaban ni empedrados ni enlosados. Cuando vayáis al Almiñé y paséis por un camino enlosado, eso no es una calzada romana, eso es otra cosa, ¿no? Y si no estaban enlosados, si no era un camino enlosado, que era una calzada romana, pues nos tenemos que fijar en este dibujito. Una calzada romana era básicamente un terraplén, que le llamaban áger, cuya misión era drenar agua, la principal, ¿vale? Y este áger o terraplén podía llegar a medir 1,8 metros de ancho y podía llegar a tener 9 metros de ancho. Pero eso en las mejores condiciones, cuando eran carreteras principales, que unían ciudades. Nosotros estamos buscando logística militar. Y nosotros estamos buscando estas que los de la Universidad de Birmingham llamaban secundarias. Y estas secundarias que eran mucho más estrechas y mucho más bajas, ¿vale? Ellos las tienen documentadas de una anchura de 4,5 y 5,5 en estas secundarias, ¿vale? Bastante más estrechas que las principales. Importante, como la función era drenar agua,
en los lados tenían zanjas de drenaje. Estas zanjas de drenaje no las vamos a encontrar, estaban colmatadas hace muchos años. Y por último, aquí donde pone Roman Surface, estaba la capa de rodadura, por donde rodaban los caños. Y esa capa de rodadura, que no estaba enlosada, estaba formada por guijarritos pequeñitos, por piedrecitas, por cascajos, como los queréis llamar. Y esos cascajos, piedrecitas, estaban colocados a presión, en capas de 5 a 7 centímetros. Una capa a presión, otra capa a presión, otra capa a presión. Si lo pensáis un poco, es igual que las carreteras modernas. Las carreteras modernas tienen un terraplén, no llaman ángel, un terraplén, tienen zanjas de drenaje en los laterales y la capa de rodadura son piedrecitas. Lo que pasa es que tienen un derivado del petróleo para amalgamar. Estos señores no conocían el derivado del petróleo y lo hacían a presión. Importante, la función del ángel era básicamente drenar agua. Si consideraban que el terreno ya tenía un drenaje suficiente, no hacían ángel. Te ponían una base de piedra, ¿no?, para soportarlo, para soportar la capa de rodadura y la capa de rodadura encima. Y también muy importante, en las zonas, no dicen estos de bíblica, en las zonas inestables o pantanosas, estaban sostenidas por una superficie de madera. Esto ya lo sabíamos de los puentes. Pero aquí, fijaros, hasta los señores de la Universidad de Birmingham hacen un croquis de cómo era esa sustentación sobre una zona pantanosa en tablones de madera. Vale, ya sabemos cómo es una calzada romana. Vamos a ver ejemplos. Esta es la calzada romana del Valle del Osa. Y esto es una cata arqueológica que hicieron hace años. Y estas de aquí son mis hijas para que os den una idea del tamaño de esto. Si os fijáis, este terraplén medirá aproximadamente 1 metro de alto y el ancho, más o menos, yo diría que estos serán 5,5 metros, 6, ¿vale?, para que veáis cómo es. Esta es la que tenéis que visitar obligatoriamente. En la parte de la derecha os he puesto una foto de un tramito de calzada en Paradores de Mena. Muy interesante porque, si veis, tiene los guijarritos, que esto es muy difícil de encontrar. No están compactados, están sueltos, pero todavía podéis ver los guijarritos si vais a Paradores. Quiero que os fijéis en una cosa. Esos guijarritos tienen una composición geológica muy distinta a unos y otros. Si os fijáis, unos son rojos, otros azules, otros blancos. ¿Lo veis? ¿Lo veis en la foto? Esos no los han cogido de al lado donde han hecho la calzada. Esos los han traído de muchos sitios distintos, probablemente bastante lejos. Vale, pues ya sabemos cómo es una calzada, ya sabemos, ¿no? Hemos visto algún ejemplo. Vamos a ver cómo buscamos una carretera romana que sabemos más o menos que existía, pero no sabemos por dónde pasaba. Y aquí tenemos 3 herramientas. La primera, los topónimos, que es la principal. Luego, los rastros en el cultivo, de esto ya hemos hablado, ¿no? Aunque lo hayan destruido, pueden quedar rastros en el cultivo. Y la tercera, consultar mapas antiguos. Vamos a ver los topónimos. Estos son los más habituales, pues donde existía un monstruo de 1,5 metros de alto y 6 de ancho durante kilómetros, pues la gente solía nombrar las cosas de acuerdo con eso, ¿no? A los pueblos, a las fincas, y estos son los topónimos más habituales. Los 2 primeros son de cajón, calzada, estrada. En Italia todavía las carreteras le llaman estrada. Estos 2 también son bastante de cajón. Carrera, vía, son 2 topónimos muy habituales. Quedaros con el de carrera, que luego lo vamos a usar para un ejercicio práctico, ¿vale? Siguientes topónimos. Los he puesto de un colorcito especial porque son muy típicos de esta zona, del norte de Castilla, que son Seca y Orca. Donde veáis Seca y Orca, es bastante probable que haya premio, ¿vale? En algún sitio leí que lo de llamar seca a una calzada venía del árabe. Yo, yo os he contado que las calzadas, ¿no?, en terraplén servía sobre todo para drenar agua. Llamar seca a una cosa que sirve para drenar agua, pues no me hace falta muchos árabes para decirlo, ¿no? Pero bueno, yo lo leí en algún sitio, así os lo cuento. Y Orca es otro topónimo que en esta región, en las calzadas, los tramos de calzada que conocemos, se repite una vez. Orca. ¿Vale? Otro muy bueno, Torca. Torca es un agujero en el suelo. Pero cuando hacían estos terraplenes enormes que os he contado, usaban canteras improvisadas donde cogían los materiales y iban dejando ese tipo de agujeros. Por lo tanto, donde veáis torcas, también buena pista, ¿vale? La siguiente, cascajo. Pues cascajos son piedrecitas, ¿no? Veis cascajo, buena pista. ¿Quiere esto decir que siempre que veamos una finca que se llama calzada, o que veamos nuestros topónimos, eso era una calzada romana? No, desde luego que no. Puede ser cualquier cosa.
pero la acumulación de topónimos, ya vamos a ver qué es lo que nos va a dar la pista web, ¿vale? El siguiente es maravilloso. Milla, mija, miza. Esto no indica la presencia de una carretera o una calzada, esto indica la presencia de un miliario. Los miliarios eran unos bloques de piedra enormes que ponían a lo largo de la carretera con información para el viajero. La distancia a un punto, quién había arreglado la cosa, ¿no? Entenderéis ahora por qué estoy obsesionado con Mijangos. Me lo he recorrido de arriba, abajo, izquierda, derecha y todavía no encuentro el mismo. En las merindades al menos hay 2 sitios que se llaman mijares, al menos 2. Y los 2 coinciden con tramos de calzada de los que hemos visto en el mapa anterior que aún no se conocen, ¿vale? También ahora entenderéis, se me ha olvidado contaros, por qué la calzada y el puente tenían que estar en Quintana Seca. Tenía que estar en Quintana Seca. Ese topónimo es que pasaba por ahí, ¿vale? Guinea, Guinea, también son buenas pistas, son muy de Álava, ¿vale? Mansio, Maza, Masa, son buenos topónimos. Una mansio eran las paradas de postas de la época, ¿no? Donde pagaba la gente a hacer noche. En algún sitio también oí que Balmaseda viene del Valle de la Mansio. Bueno, no sé si es verdad o mentira, pero para que veáis que el topónimo es bueno. Otro bastante habitual es Huartamuño, no me preguntéis por qué, pues no lo sé. Y el último es Concha. Concha es una forma muy habitual en Cantabria de llamar los caminos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde buscamos los topónimos? Hombre, pues si os lo sabéis porque habéis recorrido el mundo y sabéis cómo se las cosas, perfecto. Si no, lo mejor es irse a la web del catastro. Aquí os he dejado la URL, pero más fácil es googlear, la web del catastro. Os metéis en la web, os vais al sitio que queréis estudiar y cuando hacéis un zoom suficiente os salen los nombres de las fincas. Fijaros que aquí tenemos calzadillas, torquillas y cascajos. Aquí hay premio. Y efectivamente hay premio, porque he pasado la calzada. Esto para que sepáis dónde es, esta es la rotonda de Bercedo, la carretera de Bilbao, ¿no? Pues la calzada pues, probablemente pasará por algún sitio por aquí, ¿vale? Muy bien. Siguiente herramienta, los rastros en el cultivo. Ya lo hemos visto, pero voy a aprovechar que hablo de los rastros en el cultivo para volver al puente del Ebro. Os he sacado otra vez la foto del vuelo americano en la zona de Quintana Seca. Lo que pasa es que la foto es un poquito más al norte, pero veis, aquí está nuestro puente. ¿Lo veis aquí? Y si os fijáis, aquí está nuestro puente y en el año 56, fijaros en la foto, aún existía el terraplén que salía del puente. ¿Lo veis? Lo estáis viendo, ¿verdad? Y ese terraplén además da ese giro que os he contado que siempre daban estas puentes, ¿no? Para unirse con las calzadas. Hasta llegar hasta aquí, que ya coge dirección para la zona de Costa Rica. Lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, entre el 56 y los años 80, se destruyó para ampliar los campos de cultivo, pero si os fijáis en esta foto moderna, aquí está nuestro puente, hay mucha más vegetación, se ve menos, ¿vale? Pero aquí se ve claramente todavía el rastro en el cultivo. ¿Lo veis, verdad? Buena herramienta también, rastros en el cultivo. Miradlo con fotos aéreas. Vale, pues vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? Vamos a ver si encontramos algo aquí en Medina, ¿no? Estamos en Medina, os propongo ese ejercicio. Antes de nada voy a fijar expectativas. Encontrar un tramo de calzada que pueda existir todavía es casi imposible, casi, ¿no? O no existió nunca porque no pasaba exactamente por aquí, o labrando la tierra se ha destruido, que es lo más habitual, o Medina estaba habitada durante más de 1000 años, labrado y urbanizado, ¿vale? Esto es muy difícil, pero vamos a intentar. Vamos a buscar en la web del catastro la zona de Medina. Yo no me he visto la web del catastro porque he traído el pantallazo para no andar perdiendo el tiempo, pero vosotros lo podéis hacer acá. Esta es la zona del sur de Medina. Para que os hagáis una idea de dónde estamos, esto de aquí es el convento de Santa Clara y aquí están las torres, ¿vale? Espero que ahora os hagáis una idea de dónde estamos. Vamos a mirar los topónimos. Ahí tenemos La Revilla, La Hormilla, Broncillo, Los Carriscos, Malazapata, San Lázaro. Aquí no hay nada que no sepa. Sur de Medina, no nos sirve. Vamos a ver el este de Medina. De nuevo, para que os hagáis una idea de dónde estamos, estas son las torres y esto es la calle Mayor, ¿vale? Este de Medina y menos. Ahí pone Rosales, y es la carretera que sube a Rosales. Aquí está el río Salón, sorpresa grande, preparando esta charla me encontré que hay un río, no tenía ni idea. Y no hay nada más, ¿no? Nada, el este de Medina no vale.
Vamos a ver ahora el norte de Medina, para que os hagáis una idea de dónde estamos. Esto es el cementerio, esto es el Mercadona, esta es la redonda del Mercadona, este es el chino que hay por ahí. ¿Estáis todos situados? Venga, pues los más observadores ya se habrán dado cuenta que aquí nuestra suerte ha cambiado. Ahí tenemos arriba una finca que se llama La Calzadilla. Fantástico, ¿no? Aquí os voy a decir que he tenido que cortar el mapa porque no me cabía todo, pero por aquí arriba hay otra finca que se llama Solacarrera. ¿Os acordáis que a mí Carrera era otro topónimo bastante rico, ¿no? Pero que eso no es todo. Es que un poquito más abajo hay una que se llama Tras la Horca. O sea, ya nos lo dicen pa' tontos, ¿no? Es que no es la horca, es que es Tras la Horca, ¿no? Te pongo el topónimo y una pista donde está, ¿lo veis? Y si nos vamos más allá del Mercadona, se repite. Tras la Horca. Oye, no te has enterado, está Tras la Horca, ¿no? Ahí tenemos 3 de los topónimos que hemos estado viendo antes. Por desgracia, el mapa nos da también una pista de lo que podemos esperar aquí. Si os fijáis, eso a finales del siglo XX se urbanizó completamente, se hicieron calles, chaletes, entre ellos el mío, y si hubo aquí algo, pues tenemos una oportunidad de 1 millón de poder encontrar nada, ¿no? Ya lo siento. Pero los milagros existen, ¿no? Estamos en la vida. Vamos a ver si conseguimos obrar el milagro, ¿vale? Vamos a pasar a mirar este mapa que me encanta. Esto es un mapa que se llaman las planimetrías, ¿vale? Me encanta porque el mapa original es de la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Y el mapa original lo hicieron en negro, de este color negro que veis aquí. Pero no hicieron el mapa y ya está, y lo dejaron, sino que lo iban actualizando con las cosas nuevas. Y las cosas nuevas que iban actualizando las ponían en color rojo, ¿no? ¿Veis? Este es el cementerio de Medina, es la misma zona de antes, el cementerio de Medina, y está en rojo, ¿no? Y luego la nombraban con un negro más oscuro que el resto. Entonces, cuando hicieron este mapa, el cementerio de Medina aún no existía, ¿no? El cementerio de Medina es posterior. Toda esta red de caminos que hay por aquí ya no existe. Esto se ha urbanizado, destrozado, ¿no? Pero quiero que os fijéis en 2 cosas. La primera es este puntito negro que pone Granja San Miguel. ¿Lo veis, verdad? Todavía existe. Luego veremos que todavía existe. Y al lado de la Granja San Miguel hay un camino, ¿lo veis? Es este camino. No hay duda, ¿no? Es un camino. Está señalado como toda la red de caminos. Lo tenéis aquí, ¿verdad? Granja San Miguel, camino. Segunda mitad del siglo XIX. ¿Vale? Venga. Vamos a ver el vuelo americano. El vuelo americano, aquí ya tenemos el cementerio. Aquí lo veis, ¿verdad? Bastante poblado, ¿eh? Y aquí tenemos la Granja San Miguel y aquí tenemos nuestro camino. ¿Lo veis aquí? Este es nuestro camino. Todavía existía en el año 56. ¿Lo tenéis? Bueno, pues vamos a ver ahora una foto actual. Esto es una foto actual. Este es el cementerio, que ya no es que esté bien poblado, es que lo han tenido que ampliar. Y aquí han hecho toda la urbanización moderna. Aquí hay una calle que lleva a ninguna parte. Y aquí está la Granja San Miguel, que le han puesto un edificio más en todos estos años. Y aquí, si os fijáis, tendría que estar nuestro tramito. Este sería nuestro camino. Si os fijáis, esta parte de aquí está dividida en 2 partes, ¿no? Esta zona de aquí. Una parte, que es esta de aquí, donde ahora hay un parque, que se llama Parque de la Constitución. Esto lo tuvieron que hacer, yo creo que a finales de los 90, años 2000. Y ahí meterían unos bulldozers y si había algo, se lo cansaron, ¿vale? Lo dejaron liso. Pero el resto es una finca privada. Todo esto es una finca privada. Y aquí no pudieron meter los bulldozers para urbanizar, por eso, porque es una finca privada. Y sin embargo, si os fijáis, aquí hay una parte un poco más oscurita, que no sé cómo se ve, ¿no? Desde allí, a la que le han salido unos árboles por encima. ¿Lo veis? Y está justo donde estaba nuestro camino. Y nuestros topónimos. Bueno, pues si os acercáis a la zona, como tenéis que hacer mañana mismo cuando salga el sol, os vais a encontrar con esto. Y esto es un terraplén de aproximadamente 1 metro de alto y unos 5,5 metros de ancho. La foto la he sacado de lejos porque esto es una finca privada y no conozco al dueño. Pero si os dais una vuelta por los alrededores, veréis que esto tiene las características que yo os he contado antes. Claro, yo aquí me tengo que parar, yo no puedo hacer aquí una carta arqueológica, porque no tengo ni la formación, ni los estudios, y además una finca privada, no conozco al dueño,
pero si es medio listo, jamás dejará que le entre a su finca a hacer una cata arqueológica. Vamos, la destroza, ¿no? Pero bueno, oye, aquí os lo dejo, os acercáis y le echáis un vistazo. Por lo menos me ha servido para enseñaros cómo se buscan tramos de calzadas romanas, ¿vale? Vamos con los campamentos. Esto es a mí realmente el tema que me interesa. A mí me gusta buscar campamentos romanos, me gustan estos temas de las batallitas, ¿no? Para mí las calzadas y los puentes es una manera de llegar hasta esto, porque ya habéis visto que es bastante difícil encontrar un puente romano, una calzada romana, lo es mucho más encontrar un campamento romano de guerra, ¿no? ¿Por qué es mucho más difícil? Pues fijaros el corte de cómo era un campamento temporal. Cuando el ejército romano llegaba a un sitio y no iba a estar mucho tiempo, iba a estar una noche, 2 noches, lo que fuera, se hacía un campamento que consistía en cavar una zanja de 1,5 metros de profundidad, más o menos, y con la tierra que sacaban hacer un terraplén de 1,5 metros de alto. Y con eso, si alguien les quería atacar, tenían que sortear un desnivel vertical de 3 metros, y le tiraban de todo, ¿vale? La forma de estos campamentos, siempre tenemos en mente que el campamento romano era un cuadrado perfecto, ¿no? Con su porta principal y tal, ¿no? El pretorio y tal, pero las guerras cántabras no era así. Esto fue una guerra de montaña, los campamentos no eran como la época de los Flavios y la limes germánica. Aquí, en una guerra de montaña, se adaptaban al terreno, con lo cual la forma, queriendo ser un poquito cuadrada, podría ser bastante regular, ¿vale? Cuando ya se quedaban a pasar algún tiempo más, hacían esto, ya se hacían muros de piedra, ¿vale? Esto es un campamento romano que se encontró en Extremadura y que corresponde a la guerra de Villena, ¿vale? Si os fijáis, el muro es de piedra, y deben estar algún tiempo, y este muro, fijaros la marca, es de un poquito más de 1 metro de ancho. Luego me va a servir para contaros otra cosa, ¿no? Y si os fijáis, intenta ser cuadradito, por allí sí, ¿lo veis? Vale, pero como os he dicho, es dificilísimo encontrar esto. Por eso yo busco calzadas a ver si me llevan hasta los campamentos. Pero en las merindades tenemos una ventaja. Y esa ventaja es que ya sabemos dónde había uno. Y esto, a ver si os conocéis la historia, ya he hablado antes con gente que se la conoce hasta mejor que yo. Hace unos cuantos años se encontró, no me sé muy bien la historia, igual os la cuento mal, pero tengo entendido que unos montañeros encontraron unas moneditas romanas en esta zona aquí, a la que llaman el paño en el monte de la Duya. Para que pues, sabéis dónde estamos, estos Santelices, y por aquí estaría Puente de, ¿vale? Aquí vino Eduardo Peralta, que es un profesor de la Universidad de Oviedo, que es la persona que ha descubierto y desenterrado más restos de las guerras cántabras, con diferencia, ¿no? Es el mayor experto. Y aquí hizo una excavación arqueológica, encontró varias cosas, pero lo más interesante es que encontró suficientes monedas como para datar ese campamento. Y lo dató en el año 19 a.C. Si os recordáis, el año 19 a.C. corresponde a esa segunda parte de las guerras cántabras que os he contado al principio, en la que vino el militar bueno, Agripa, ¿no? A solucionar la papeleta de la rebelión general de los cántabros, ¿no? Entonces tenemos un campamento romano, aunque era muy pequeñito, para uno o dos cohortes, hay una legión entera, un campamento romano que conocemos dónde estaba. ¿Y qué hacían aquí estos señores? Bueno, pues el propio Eduardo Peralta cuenta en un libro que tengo que en el otro lado del Monte de la Duya, aquí, en esta parte que se llama la Puerta de Quintanilla, que es el único acceso decente, voy a decir, a esta meseta central, que spoiler, es donde vivían los cántabros. Aquí han encontrado restos de una batalla, restos de punta de flecha, de proyectiles de catapulta, ¿no? Por aquí hubo una batalla y los romanos intentaron forzar la entrada a la meseta central por esa puerta de Quintanilla. Si aquí, en la puerta de Quintanilla, se ha encontrado que les tiraron de todo, lo tuvieron que hacer probablemente desde una mesetilla que hay aquí, que es bastante similar a esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que estaban sitiados. Estaban sitiados y el ejército romano intentó forzar el sitio y conquistar el alto, ¿vale? Si estaban sitiados, eso quiere decir que tenía que haber muchos más campamentos romanos alrededor. No sé si habéis estado alguna vez en Numancia. Dais un giro 360 y ahí los tienen marcados, y veis un montón de posiciones que ocupaba el ejército romano en el sitio. Aquí la tuvo que haber también.
Por lo menos, mira, aquí, en este alto de aquí, que le llaman la Maza, yo he visto que quien ha propuesto que aquí también había un campamento romano. Yo lo he subido. Y lo que seguro que tenían que dominar, si estaban sitiados los señores que vivían en esta meseta de aquí, era este semialto que hay aquí y desde luego las lomas que suben hacia la derecha. ¿No? ¿Cómo podemos buscar si ahí encontramos algo más? Pues aquí la herramienta son los mapas LIDAR. Los mapas LIDAR son unos mapas, son unas fotos que no son ópticas, digamos, sino que están hechas con láser de diferentes intensidades. No os voy a meter el rollo, pero la ventaja que tienen es que se pueden quitar capas de la foto. Podemos quitar la vegetación, podemos quitar el agua, podemos quitar los edificios. Yo me los bajo del Instituto Geográfico Nacional, los trato con un software que he hecho yo mismo, que es alguna ventaja de ser informático, les quito todo menos el terreno. Y aquí tenéis el Alto de la Duya, para que os hagáis una idea. Este es el paño donde se encontró ese campamentito. Esta es la puerta de la Duya, donde se sabe que intentaron forzar la entrada, y aquí está la mesetilla desde la que le tenía que tirar de todo a los pobres cántabros. ¿Vale? ¿Veis? Bueno, pues, ¿cuáles son las posiciones que tenían que controlar los romanos? Como os he dicho, está desde luego, para que nadie, aunque sea tirándose de los riscos, se les escaparan los cántabros por aquí. Y por supuesto, tenían que dominar esta loma, porque es el acceso natural a esta puerta de Quintanilla. Esto es Quintanilla Valdebodres, y aquí hay un GR, ¿no?, que podéis subir hasta la puerta de Quintanilla andando, es un paseo precioso, ¿vale? Esta loma la tenían que dominar, probablemente esta también, pero esta no le he hecho tanto caso. Bueno, pues si miramos esa loma, no sé si os habéis dado cuenta que hay un riñoncito. ¿Lo veis? Hay un riñoncito. Bueno, pues ese riñoncito, si hacemos zoom, es esto. Cada una de estas líneas es un muro. Yo no sé interpretar qué es esto, no lo sé. No tengo ni idea, le he dado miles de vueltas. Ahora mismo no sé deciros qué es eso. No tengo ni idea. Lo que sí que os llama la atención es sobre esta subestructura que hay aquí dentro. ¿La veis? ¿Veis aquí esta subestructura? Por favor, decidme que la veis. No sé si... Vale, pues si subís ahí y miráis lo que es eso, os vais a encontrar con esto. Eso es un murazo de casi 2 metros de ancho. Me subí arriba para hacer la foto, para que se viera lo que he hecho antes. ¿Vale? Pero esto es más, si os vais a las esquinas, esto es, ¿no?, os voy a sacar una foto de esta esquina. Es esta esquina aquí. Si os vais a las esquinas, os vais a encontrar con esto. Esta sería la forma de la esquina. Y si veis, aquí hay tal cantidad de piedra caída, eso quiere decir que esto de aquí era más alto que el resto. Yo lo he interpretado como que ahí había una torre. Os digo lo mismo que os he dicho antes, yo aquí ya no puedo seguir más. Yo ni puedo hacer una cata arqueológica, ni llevo detector de metales, ni nada por el estilo. Pero lo que sí os aseguro es que eso no lo han construido para guardar vacas. Nadie hace un murazo de 2 metros de ancho para guardar vacas. Eso solo puede servir por una cosa: para que la gente que estuviera abajo no pueda subir, o para los que estén arriba no puedan bajar. Y os dejo propuesto, lo subís y le echáis un vistazo. Pero tampoco es esto lo que más me interesa del Alto de la Duya. Lo que más me interesa es la meseta donde vivían los cántabros, que os la he sacado de nuevo con mi guía, ¿no? He quitado toda la vegetación. Todo esto, si lo miráramos en Google Maps, por ejemplo, no veríamos nada de lo que hay abajo porque está cubierto de vegetación. Yo he eliminado la vegetación. Seguro que lo primero que os ha llamado la atención es esta forma fálica que hay aquí. No sé lo que es. He estado un par de veces encima, me lo he recorrido de arriba abajo, cada vez que subo creo que es algo natural, y cada vez que vuelvo a bajar y miro el mapa LIDAR, pienso de nuevo que es algo, ¿no?, hecho por el hombre. Lo que quiero que os fijéis es en el resto. Quiero que os fijéis que está lleno el alto de rayitas. ¿Veis las rayitas? Esas rayitas son muros. Y sobre todo que está lleno de puntitos. ¿Veis los puntitos? Puntitos, puntitos, más arriba más puntitos, aquí puntitos, por aquí pudiéramos verlos. Está todo lleno de puntitos, hay cientos de puntitos. ¿Los podéis ver? ¿Qué son estos puntitos? Cabañitas. Aquí le tenéis que echar un poco de imaginación. Esto era una base de piedra sobre la que se elevaba, ¿no?, una pared probablemente de adobe y luego una tejabana. La pared de adobe y la tejabana han desaparecido hace un montón de tiempo y ha quedado la piedra derrumbada, ¿no? Tenéis que echarle un poquito de imaginación. Aquí os pongo otros 2 ejemplos de otras 2 cabañitas. El alto está lleno de cabañitas, lleno. Y voy a poner mi caso base, ¿no?, para una cosa que quiero inferir después, ¿no? Ahora voy a hacer una especie de inferencia de la matemática.
Tenemos aquí una ciudad en alto, una ciudad en forma de castro, vamos a llamarlo, ¿no? Un castro, una ciudad en forma de castro. La palabra castro no me gusta mucho porque da idea de pequeño. Y estos son 110 hectáreas, ¿no? Una ciudad en forma de castro, con sus rayitas que son muros, con sus puntitos que son cabañitas. Abandonado. Fijaros la pinta que tiene el abandono, ¿no? Pero luego vamos a ver más casos. Y esta fue abandonada, hombre, pues presumiblemente por el ataque de los romanos, ¿no? No solían fallar y cuando tomaban una posición no solían dejar gente con vida. Los venían como esclavos o los mataban juntos, ¿no? Entonces, a ver, esto no es seguro, pero bueno, es bastante probable que se cargará a todos los que hay aquí. Ciudad en forma de alto, murallitas, puntitos, abandono, ¿vale? En este caso, ejército romano. Vamos a ver si podemos encontrar más de estos. Os voy a sacar otro ejemplo. A esto de aquí le llaman el Castro de Brizuela. Probablemente lo conocéis muchos. El Castro de Brizuela además es un nombre moderno. En los mapas antiguos como las palabras minerías, esto del Castro de Brizuela no existe. Entonces se inventó alguien, pues en algún momento no muy lejos. ¿Y qué tenemos en el Castro de Brizuela? Bueno, aquí tenemos el pueblo de Nela, para que os situéis, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Tenemos rayitas y tenemos puntitos. Muchas rayitas y muchos puntitos. ¿Los veis? Yo creo que debió de haber muchas más rayitas y puntitos por aquí, pero como todo esto se ha labrado, si había más rayitas y puntitos, se lo cansaron por el lado, ¿vale? Rayitas y puntitos en el Castro de Nela. ¿Y qué son estos puntitos? Pues estos puntitos son esto. Aquí tenéis al amigo aventurero Ignacio Ayani mostrándonos, ¿no?, cuál es el tamaño relativo de esto. Estos son cabañitas, ¿vale? Venga, vamos a ver otro ejemplo. Este, si estuviera en Francia, tendría un parque temático. Esto es tremendo. No sé si lo podéis reconocer. Esto es una meseta en alto que está detrás de Manzanero. Esta cosita negra que asoma por aquí es el final del pueblo de Manzanero. Y a esto le llaman las mesillas, o las mesas, ¿vale? ¿Qué tenemos en las mesas? 210 hectáreas. 210 hectáreas. Llenas de puntitos. Una vez me puse a contarlos. Y me aburrí cuando iba por 150 y me di cuenta que no estaba contando en cientos de puntitos, sino que tenía que contar miles de puntitos. Miles de puntitos, 210 hectáreas. Para que os hagáis una idea, el casco urbano de Medina, quitando Villacobos, los chaletes, lo que es el casco urbano, son 60 hectáreas. El de Villarcayo parecido. Estos son 210 hectáreas. Puntitos y puntitos y puntitos. Rayitas y rayitas que también son muros. Y aquí además se le añade que hay cientos y cientos de terrazas artificiales. Aquí dedicaron miles y miles de horas a hacer terrazas artificiales. O sea, es un poblamiento aún más complejo que los anteriores que no la tenían. Aquí ha vivido mucha gente, mucho tiempo, y se tomó mucho trabajo en hacerse el alto más llano de lo que es, para poder cultivar, lo que no ganamos hacer. ¿Vale? ¿Y qué son los puntitos? Ya lo habéis adivinado. Cabañitas. ¿Vale? Pero es que esto no es todo. Es que el acceso es un pedazo de camino que la parte más estrecha tiene alrededor de 5 metros de ancho y la parte más ancha como 9. Y este camino, además, lo han abierto a golpes de pico en muchos sitios. En la subida, si os fijáis en los laterales, vais a ver como ahí a golpes de pico, han ido abriendo el camino. Estos caminos se hacen para subir a las ovejas. Arriba vivía mucha gente y se hicieron un acceso acorde con toda la gente que vivía. Seguimos con, ¿os acordáis del caso base? Ciudad en forma de castro, en alto, con sus puntitos, que son cabañas, con sus murallitas. Aquí no tenemos romanos, ¿no? Tenemos puntitos, tenemos murallitas, tenemos un tamaño enorme. En plena zona cántabra, si en los cronistas romanos hablan de 9 grandes ciudades cántabras. Si esta no fue una de ellas, madre mía, ¿cómo serían las que sí lo fueron? ¿Vale? Yo no digo que esta se fuera una, pero madre mía, ¿cómo tienen que ser las que sí lo eran? ¿Vale? Vale, vamos a ver otra. Esto es subiendo al Alfó de Bricia. A ver si os he contado dónde está. Si seguís por la carretera de Manzanedo, podéis subir, por aquí arriba estaría el Alfó de Bricia, ¿no? Y aquí está Urbaneja del Castillo. No sé, aquí abajo tendría que estar Urbaneja del Castillo. A Urbaneja del Castillo le cae un torrente de agua de una montaña, ¿no? Seguro que habéis estado y os lo recordáis. Pues esta es la montaña de la que surge el agua de Urbaneja. ¿Vale? ¿Y aquí qué tenemos? Pues lo mismo que el resto. Ciudad en forma de castro, ¿no? En mantillos, con sus rayitas y sus puntitos. Si subís aquí,
lo primero que os va a llamar la atención es esto. No nos interesa. Esto es una cabaña de pastor moderna. ¿No? Que nos despiste, esto no es lo que queréis ver, porque vais a subir la semana que viene seguro, ¿no? Que nos despiste, no es lo que queréis ver, pasáis de esto, no os metáis dentro porque esto se cae de un día para otro. Lo que nos interesa es esto, nuestros puntitos. Y esto, nuestras rayitas. Aquí os he traído una rayita, que es un muro de 2 metros de alto. Puntito, rayitas. Aquí también hay mucha terraza artificial. Estos es incluso más grande que el anterior, son 310 hectáreas, pero la verdad es que la concentración, ¿no?, de puntitos no es tan alta. No sé si porque nunca lo fue o porque lo han labrado y ha desaparecido bastante, ¿no? Pero digamos que la densidad de puntitos es mucho más baja. De nuevo, ciudad en forma de castro, ¿no?, en alto, puntitos, rayitas, abandonada. Y todos, si os habéis fijado, con los mismos síntomas de abandono. Todos. Sus cabañitas abandonadas de la misma manera, ¿no? Unas tienen más vegetación, otros tienen más musgo porque les da la sombra, pero todo igual. Lo habéis visto, ¿no? Venga, ¿y por qué os cuento todo este rollo? Porque, y con esto acabo la charla, porque un autor romano que se llamaba Annio Floro, que vivió 150 años después de las guerras cántabras, pero se dedicó a copiar textos, y se dedicaba a eso, de otro autor anterior contemporáneo a las guerras cántabras que se llamaba Tito Livio, ¿no? Dejó escrito en una obra que una vez que Agripa venció a los cántabros, recordad que tenemos evidencia que aquí en la campaña de Agripa hubo romanos sitiando un monte, ¿vale? Aquí, cuando Agripa venció a los cántabros, por fin, Augusto, que había estado o cansado o enfermo, depende de quién leáis, en Tarragona sufriendo, se le curó la enfermedad y vino aquí a tomar una serie de decisiones con los vencidos. ¿Qué decisiones fueron esas? Pues a algunos los vendió con los esclavos, ¿vale?, y a otros les obligó a bajar de los montes, de las ciudades donde vivían los montes, y irse a los llanos. Bueno, pues aquí voy a hacer mi hipótesis. Yo creo, mi hipótesis es que los montes de los que se hizo bajar, algunos de ellos, ¿no?, hay muchos más hasta Reynosa, son seguro algunos de los que os he enseñado. Y por eso están abandonados y todos con las mismas características. Y ahora me diréis, joder, Juanca, para contarme lo que viene esta frase, me has puesto aquí una parrafada enorme, me lo haces leer de lejos y me está costando. Bueno, es que la parrafada enorme la he puesto con toda la intención del mundo, ¿vale?, y bastante malicia. Porque este autor, Annio Floro, que recordemos, resume a un autor que fue contemporáneo a los hechos, este autor, Annio Floro, cuenta que la última batalla de la guerra con los cántabros, y lo circunscrito son los cántabros, fue el sitio del Monte Medullo, ¿no?, donde se habían refugiado los cántabros, y que cuando esos cántabros vieron que ya los romanos avanzaban y estaban derrotados, decidieron suicidarse, unos por espada y otros tomando un veneno que sacaban de los tejos. Bueno, si el Monte Medullo y el Alto de la Dulla son la misma cosa, yo no os lo sé decir. El Monte Medullo, que es un sitio así mítico de las guerras cántabras, tiene muchas novias por toda la cordillera cántabra. Pero yo aquí os lo dejo votando. Aprovecho para hacerme un poco de publicidad. Yo más o menos una vez al mes escribo algún articulito de estas cosas en este blog, historias.com. Os recomiendo que si os interesan estas cosas lo veáis. Todo lo que os he contado lo podéis encontrar allí. El formato blog es un poco desordenado, pero bueno, yo creo que se puede seguir, como seis artículos, se puede seguir bastante bien. Y bueno, esto era todo lo que traía para hoy. No sé, Jesús, si he estado 1 hora, 1 hora y cuarto, o cuánto he estado. Muy bien, me cumplido el tiempo. Y bueno, si tenéis alguna duda, yo intento responderla en la medida que sea.